Todos estamos precisamente continuando con la serie Las convicciones de un discípulo de Cristo. Ya hemos hablado de las convicciones, por qué creo en Dios, por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios, en Dios como palabra. Y también ahora, hoy vamos a ver la convicción, mi convicción en la creación. Porque yo creo que es la creación. Génesis 1:1 es una palabra tan sencilla que no da lugar a argumentos. Génesis 1:1 no da lugar a ninguna argumentación. Sin embargo, es lo que más se argumenta a través de la historia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un punto. Ahí como dice, le damos notas con el punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Qué tremendo. O sea, ese creó Dios los cielos y la tierra ha generado mucho debate a través de la historia y de todas las ciencias, científicos, intelectuales, etc. Entonces yo quiero resaltar esa convicción de la creación. Primero vamos a ver dos punticos, la creación es obra de Dios. Miremos a aquel ateo que estaba en un museo contemplando, dice, wow, ese artista debió ser muy tremendo, qué perfección, qué obra, y admirando la obra. Después vemos al mismo personaje admirando una arquitectura, una obra de arquitectura de siglos. Wow, qué detalles, qué arquitectura. Los que ingeniaron esto deben ser muy inteligentes. Qué tremendo. El mismo ateo lo encontramos observando después esos carros clásicos, diciendo, wow, pusieron todo en su lugar. Qué obra con ese carro. Y etcétera. Y después miramos ahí Mateo contemplando un paisaje. Eso no pudo haber sido nadie. Esto no hay ningún arquitecto. Eso fue una obra de la causalidad. Eso fue una obra de Big Bang o de la evolución. Y esa es la realidad de muchos queriendo negar a Dios. Cuando reconocemos a Dios como creador, estamos reconociendo su señorío y control sobre todo. Estamos diciendo que nada ni nadie es similar a Él. Estamos diciendo, cuando tú dices Dios es creador, estás diciendo que eres soberano sobre todo. No hay nadie, a veces ponen al diablo y a Jesús como peleando en los gráficos, y no, eres soberano, absolutamente creador. Y también estamos reconociendo, porque el problema del ser humano que no quiere reconocer a Dios como creador es que no se quiere someter a Él. Y hoy vamos a hablar de la creación precisamente. Por eso dijimos en Salmo 19, que ahí en Salmo 19, los cielos cuentan, habla de toda la creación ahí, cuentan la gloria de Dios, el firmamento, etcétera. Y vivimos hoy en día en un tiempo en que solo hay dos religiones o dos creencias generales, hablando de generales, que compiten por la mente y el corazón y la lealtad de los hombres inteligentes de todo el contexto occidental, hablando del contexto occidental. Una de las creencias es el cristianismo y la otra es la evolución a nivel científico, a nivel inteligente, a nivel de intelectualismo, por decir algo. Entonces, cualquiera que no comprenda que la evolución es una religión, no sabe mucho acerca de ese tema, porque la evolución es una religión. Todo el naturalismo y todo lo que vemos en otros contextos es una religión sostenida apasionadamente por sus devotos. Oigamos, por ejemplo, lo que algunos evolucionistas conocidos dicen
Obviamente todos son científicamente altamente colocados en el mundo. Dice, por ejemplo, un profesor, Luis Moore, dice que esto es uno de los evolucionistas que más hablan, dice, cuanto más estudia uno la paleontología, o sea, los documentos fósiles, tanto más seguro llega a estar de que la evolución se basa solo en la fe. Hay que tener fe para creer que el hombre o el ser humano y toda la creación son actos evolutivos. Hay que tener fe también. Y es lo que está diciendo este hombre. Otro profesor evolucionista, que es famoso también, Watson, hizo la notable observación de que la evolución es una teoría universalmente aceptada. Él dice, no porque se haya observado que ha ocurrido, ni porque pueda probarse que sea cierto mediante evidencias lógicamente coherentes, sino porque la única alternativa, la creación especial, es claramente increíble. Lo que están diciendo acá es que hay que creer en la evolución porque la única alternativa que tenemos, evidencia más clara, es la creación. Entonces hay que ir a debatir esa creencia de la creación. Mis amados, para la mente reprobada, la mente no regenerada, la mente que va en contravía de Dios, la creación es totalmente inaceptable para hombres como estos. Por ejemplo, otro evolucionista británico, que es igualmente sincero en su admisión, y él dice, la evolución no está probada y es improbable. La creemos porque es de fe, porque la única alternativa es la creación especial, la cual es inconcebible. O sea, no ven otra alternativa que la creación especial. La creación especial es lo que se refiere Génesis 1:1, lo que acabamos de leer. Entonces no hay otra alternativa, entonces les toca recurrir. Entonces, mis amados, ¿qué ocurriría si yo me paro frente a ustedes y les dijera, hermanos, el cristianismo no está probado, es improbable, pero aún así ustedes deben creerlo? ¿Se levantarían ustedes y saldrían corriendo de aquí? ¿Cómo así que es improbable, pero que tenemos que creer? Y eso es lo que pasa con la evolución. Es improbable, pero hay que creer. Para esa es la manera en que los hombres aceptan la evolución en sentido general. Entonces, mis amados, probablemente la razón más prevalente por la cual el hombre común cree en la evolución es que se le dice que todos los científicos creen en ella. O sea, los más intelectuales creen, ¿usted por qué no va a creer? Por decir algo. Sin embargo, un artículo publicado hace poco por un periódico, por un grupo de más de 500 científicos, no creían en la evolución completamente en cada una de sus facetas. Precisamente uno de los científicos más prominentes del mundo, que es Walt Kelly, cuyas credenciales son bastante impresionantes. Mira lo que dice este científico, que es muy prominente. Mira, este científico, ¿quién fue? Fue un caballero comendador del Imperio Británico. Este científico es un caballero de la Orden del Baño, perdón. Es doctor en leyes, es maestro en cirugía, doctor en ciencias, es el director y supervisor y miembro especial del colegio de cirujanos, etcétera. O sea, es un gran eminente, pero mire lo que él dice. La escritura es muy definida en el sentido de que Dios creó el mundo. Es muy definida. Y yo, en primer lugar, dice él, creo que eso es un hecho, no una ficción. No hay evidencias científicas ni de ninguna otra clase que apoyen la teoría de la evolución. Llegó a esa conclusión. Un gran hombre, un emérito, un científico. Otro también, estoy hablando de esto y cortica, ya les voy a hablar de la palabra. Pero quiero dejar como introducción estos contextos para entender el enfoque general de lo que es la evolución. Un científico tan famoso también como Fleming, que es muy reconocido, la rechaza completamente, y lo mismo hace el científico de la Universidad de Harvard, Louis Agassiz, probablemente uno de los más grandes científicos de los Estados Unidos.
Y así podemos nombrar, no quiero nombrar lo que dicen ellos porque son muy extensos, pero ellos están diciendo de que no en la teoría de la evolución, en esos procesos evolutivos, no existe ni siquiera antropológicamente unos fósiles que hayan encontrado de transmisión de una especie a otra. No existe siquiera un fósil que diga, no, este era al principio un sapo, pero se estaba volviendo un caballo. Entonces el fósil está ahí, no existe. Entonces es por eso que en el primer capítulo de Génesis hay una asombrosa declaración que tiene más de 3.500 años atrás sobre la creación divina y nos explica cómo fue la creación. Son 30 versículos, obviamente que por el tiempo no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leer capítulo 1 de Génesis, que Dios dio los cielos, la tierra, y después hizo el sol, después hizo el agua y separó las aguas de las aguas, etcétera. Por eso, mis amados, otro aspecto que también se quieren hacer hoy en día es mezclar, combinar la Biblia con la evolución, porque uno dice, bueno, está bien, la evolución no es tanto, pero vamos a meter la Biblia también aquí, pero también hay que creer en la evolución. Entonces, es importante señalar que no es posible combinar la Biblia con la evolución como algunos quieren hacerlo. Creo que ellos se empeñan más en este compromiso solo porque piensan que la ciencia ha aprobado la evolución. Piensan que la ciencia ha aprobado la evolución y creen que tienen que moldear la escritura como si fuera una masilla hasta conformarla con la evolución, o sea, hacer que la Biblia confirme la evolución. Es lo que muchos tratan, así como cualquier doctrina o como cualquier secta o como cualquier, creencia. Muchos cogen la Biblia y la adaptan a sus propias creencias para engañar a muchos. Y eso también muchos han tratado de hacer con la evolución. Y por ejemplo, otro famoso proponente de la evolución que es muy importante también, Thomas Huxley, declaró, dice, está claro que la doctrina de la evolución es directamente antagónica con la doctrina de la creación. Él lo dice. Si se acepta la evolución, consecuentemente, eso hace imposible creer en la Biblia. Por eso es que tratan de unirla, porque se acepta la Biblia o la evolución. La evolución entonces es la religión del moderno hombre incrédulo. Esa es la evolución, la religión. Y ha sido el fundamento pseudocientífico de todo lo que es falso. Por ejemplo, el naturalismo, todos los ismos, naturalismo y todo lo que vemos hoy en día y todo lo que es anticristiano ha surgido en esos últimos años. Por ejemplo, aún de los últimos 100 años, todo ha venido de estos contextos evolutivos. Por ejemplo, consideremos el nazismo. ¿Se acuerdan los nazis con Hitler por allá? Hitler aceptó esas ideas evolutivas de Federico Nietzsche y de que nosotros somos una raza superior, de ahí viene. Por eso es que evolucionamos tanto que nos convertimos en una raza superior y eso, influenció también en Hitler. También he sabido que Carlos Marx le pidió a Darwin, que fue el padre de la evolución, que escribiera la introducción para su libro El Capital, ya que Marx pensaba que Darwin, que había escrito sobre la evolución, había provisto el fundamento científico para el comunismo. Bueno, en todo el mundo los que están promoviendo la conspiración comunista también están promoviendo un concepto evolucionista, imperialista, y mire esta palabra, naturalista de la vida. Esos son contextos evolutivos. Que el clima que vamos a proteger y todo eso, y que el medio ambiente, todo eso es de la religión naturalista, influenciada y venida del evolucionismo. Y la idea es sacar, como sea, al arquitecto, al creador del cosmos. Por eso en Génesis 1 se usa 3 veces el término hebreo, una palabra hebrea que indica la creación directa de Dios, que se llama vara, o vará, lo llaman vara o vara.
ese término vara, y creó Dios, y creó Dios, y creó Dios, esta palabra creó es vara, entonces se usa en primer lugar con respecto a la creación de la materia, el cosmos material. Los cielos, y separó los cielos, y entonces en el cielo puso el sol, y ¿cómo se llama? La creación mayor y la creación menor, etcétera. Pero también en segundo lugar se usa con respecto a la creación de la vida. Y creó la tierra y la superficie, pero después creó seres vivos y toda especie y todo género, etcétera. Pero también en tercer lugar creó al hombre, ese vara que es la mano de Dios. Entonces, todos los pilares sobre los que ha estado asentada la evolución hoy se están derrumbando y desmoronando, y más científicos se suban a la creación. Entonces, mis amados, este término vara se refiere a la creación del universo en general. Y ese es el problema con los evolucionistas, que nunca resolvieron, nunca la creación del cosmos. Un arquitecto, ya habíamos visto aquí sobre el aspecto de que por qué Dios hizo tantas cosas tan perfectas. Por ejemplo, los astrónomos en su mayor parte creen en la teoría de la gran explosión, Big Bang. Una vez el universo era único, un inmenso trozo de materia condensada, y luego se hizo una explosión que está mucho más allá de nuestra comprensión. El Big Bang, esa es otra teoría también acerca de la creación. Y también ya el Big Bang es lo que se refiere a los astrónomos en cuanto a que nosotros venimos de un átomo, etcétera. Y en cuanto a la creación de la vida, entonces ya vimos la evolución. Darwin se refirió repetidamente a una célula simple. Ahí viene la evolución de una célula simple. Bueno, acordémonos que eso fue hace siglos. Entonces, con esos rudimentos, con los rudimentos microscópicos de que disponía en ese momento Darwin en su tiempo, la célula simple se parecía, digámoslo así, un poco a una minúscula pelota de baloncesto con una semilla en el centro de ella. Entonces, eso es lo que veía como una célula simple, y ahí viene toda la evolución. Pero ahora, en nuestra vida contemporánea, se sabe que la célula humana es fantásticamente compleja y está compuesta de centenares de miles de moléculas más pequeñas de proteínas. Por eso el paleontólogo de Harvard, Lord Simpson, de la Universidad de Harvard, nos dice que la sola molécula de proteína es la sustancia más complicada que conoce la humanidad. Una célula simple es tan infinitamente compleja que sobrecoge las mentes de los científicos que la han estudiado. O sea, no alcanzan a comprender lo que compone una célula simple. Entonces no podríamos venir, si no se conoce bien, de una célula simple en la evolución. Gracias a Dios que mi abuelo no es un mono o un simio. Sí, la gracia de Dios por eso. Entonces, un científico, otros ya para pasar esta parte, señala que es imposible que las micromutaciones formen alguna nueva especie. Es imposible. Está comprobado científicamente que es imposible que esas micromutaciones formen alguna nueva especie. Por eso es que no existe evidencias de fósiles que puedan hacer esas mutaciones o que haya una realidad. Por ejemplo, hay un libro que se llama Genética Teórica. Este escritor dijo: es cierto que nadie hasta ahora ha producido ninguna nueva especie o género mediante la macromutación. Igualmente es cierto que nadie ha producido ni siquiera una especie mediante la selección de las micromutaciones. O sea, no hay una situación de mutaciones que de aquí hasta tantos años, entonces el hombre se va a volver otra figura. O que el mono de más adelante se va. ¿Por qué sigo siendo mono, por ejemplo? Etcétera. Bueno, por eso, mis amados, los más grandes científicos del mundo hoy en día consideran la evolución como algo absolutamente absurdo, imposible e improbable. Pero aún así,
millones de personas la aceptan. Igual pasa como a nivel político, les lavan el cerebro para que piensen lo que ellos desean y hacerles creer que es cierto, que es cierto. Y eso pasa hoy en día con el sistema. El sistema está condicionando las mentes para hacerles creer algo, una verdad que no es verdad. Eso es lo que pasa en todo nivel, a nivel inclusive publicitario. Hacen que constantemente una propaganda, una publicidad, y que es bueno, que es lo mejor, y uno dice, uy, sí, es lo chévere. Y cuando uno va a un supermercado, se acuerda de esa propaganda y lo ve ahí y dice, no, es que esto es lo único bueno. Cuando hay otra, y le hacen creer que el otro es marca Pajarito, porque no está en los medios ni nada de eso. Bueno, son cosas así. Entonces, mis amados, la verdad es que Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. La verdad es que Dios tiene una creación. La verdad es que el Señor está ahí y un día daremos cuentas a Él de nuestras vidas. La Escritura dice claramente que todos nosotros hemos transgredido su ley y somos culpables ante sus ojos. Hay un Dios que es lo que esas teorías quieren evadir y quieren dejar a un lado. Mis amados, cuando lleguemos a su presencia somos juzgados según nuestros méritos, o nuestras acciones mejor. O si no recibimos a Cristo, seríamos condenados para siempre. Es por eso, mis amados, que Dios extendió su misericordia para nosotros. Nosotros como seres humanos no teníamos esperanza. Íbamos para el infierno. Es una realidad. Hay que decir la palabra como Jesús la dijo. Pero íbamos, gracias a Dios que habla de pasado. Ahora en Cristo nosotros, el Señor extendió su misericordia y esa misericordia se manifestó en Jesucristo, a su Hijo amado, quien envió al mundo para que nosotros viviéramos, que nosotros pudiéramos disfrutar. Y Él murió en nuestro lugar. Por eso es importante poner nuestra fe en Cristo. Él nos perdona por gracia. Efesios 1:7 dice la palabra del Señor. Él nos da el don de la vida. Él también nos creó a nosotros con un propósito. Y estamos en esa realidad porque Él nos creó a nosotros con un propósito. Además de hacer toda la creación, como dice, hizo la corona de su creación, lo más bello de su creación. Solamente acá en Génesis, hasta el último versículo, dice, y Dios vio que todo lo que Dios era bueno. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Aleluya. Un día, gloria al Señor, un día tendremos que estar de pie ante nuestro Creador. Lucas 21:36. Y por eso que después de la creación sabemos qué pasó. El hombre se rebeló, se destituyó de la presencia de Dios, etcétera, y vino la esclavitud del pecado y toda forma de separación con Dios y de rebeldía contra Dios. Esas teorías se rebelan contra Dios. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta que algún día todo ser humano, científicos o no, intelectuales o no, poderosos o no, tendremos que estar en pie. Dice en Lucas 21:32 que oremos en todo tiempo, orando para que seamos tenidos de escapar, seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si confiamos en alguna supuesta bondad nuestra, o moralidad nuestra, o piedad nuestra, o religiosidad nuestra, no lo lograremos nunca. Dios nos manda a depositar nuestra fe en Él, porque solo en Él podemos entrar, solo en Él podemos tener la vida en abundancia que nos prometió. Corramos hacia la cruz para ser vestidos con la justicia de Cristo, para que podamos comparecer sin mancha a tener nuestro Creador. Filipenses 3:8-9 nos está haciendo un llamado. Filipenses 3:8-9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor por la cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Esta es la palabra clave, ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo.
no teniendo mi propia justicia, porque nosotros nos justificamos por todo, argumentamos todo, y por eso es que el ser humano busca sus propios razonamientos para argumentar su posición, porque no cree en Dios. El segundo aspecto que quiero tratar hoy, vamos a ver 4 cosas que la creación nos enseña sobre Dios. 4 cosas que la creación nos enseña sobre Dios. Un teólogo dijo que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en Dios? Mis amados, si queremos cultivar un mejor pensamiento sobre Dios, no hay mejor lugar para empezar que el relato de la creación. Allá en Génesis. Un estudioso lo dijo de esta manera: si tuviéramos una Biblia sin el Génesis, tendríamos un castillo de naipes sin cimiento ni estructura. No podemos asegurar el fruto continuo de nuestra herencia espiritual si no damos lugar a sus raíces. ¿Cómo crecer sin saber de dónde venimos? Y es que Génesis es el origen de toda ciencia, el origen. Entonces, mis amados, en Génesis, especialmente el contexto de la creación, nos ayuda a entender cómo se nos revela Dios a lo largo del resto de nuestras Biblias. Miremos, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, hablando de la creación y la responsabilidad del ser humano frente a la creación. En Romanos 1, del 18 en adelante, pero vamos a verlo solamente hasta el 23, Romanos 1, 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Romanos 1, 18 al 23. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire que dice, detienen la verdad. Ahí me aparecen todas las teorías. Porque lo que de Dios se conoce, que es creador, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Ya lo vimos en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día otro proclama la gloria de Dios. Dice que no hay lenguaje ni eso, oída tu voz, pero por toda la tierra fue extendida su voz. Dios hablando a través de la creación. Pero aquí dice que el ser humano ha cerrado los ojos a eso. Porque dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, Dios cómo demuestra, no lo vemos, pero ¿cómo sabemos? Por sus cosas que ha creado, las cosas invisibles de Él. ¿Qué conocemos de Él? Aquí lo dice, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de que no hay Dios. Qué palabra tan tremenda. Por eso es que las cosas dice que son entendidas por medio de las cosas hechas. Es increíble que hasta el más ateo admira un paisaje. Uy, mira ese paisaje tan hermoso. Wow, y mandan fotos y todo esto. Pero no quieren admirar al que hizo ese paisaje. Por eso lo dice acá. Tremendo. No tienen excusa. Dice que Dios se manifestó siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El 21. Pues habiendo conocido a Dios, ojo, ¿cómo lo conocieron? A través de la creación de las cosas hechas. Dice, no le glorificaron como a Dios. Es el ser humano. No quiere reconocer que hay un Dios para poder responder a ese Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí está el problema del ser humano. Se envanecieron en sus propios razonamientos. No, es que no es creación, es evolución. No es evolución, es el Big Bang. Y es que no es así como usted piensa, ¿no? Entonces, por eso es que cada uno se justifica en sus propios argumentos y razonamientos. Y es que yo no creo por esto y esto. Y dice, y lo más triste, y termina el versículo 21, y su necio corazón fue entenebrecido. No tienen luz de Dios, no tienen realidad, por eso andan en su propia bajeza intelectual.
profesando ser sabios, porque fueron sus razonamientos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, y por eso viene aquí la idolatría, porque también es otra manera de controlar a Dios. Entonces miremos las 4. La primera, revela a un Dios que no es como nosotros. Revela a un Dios, las 4 realidades importantes que nos enseña ese pasaje al respecto de la creación. La creación revela a un Dios que no es como nosotros. Eso es claro entender. Este pasaje que acabamos de leer. La Biblia revela en el principio a un Dios que no es un ser creado. Dios no es un ser creado en nuestra mente, como muchos también pretenden hacer creer, ni es un ser creado en un producto de nuestra imaginación o una muletilla temporal que inventamos en tiempos difíciles. Entonces yo no creo en Dios, pero cuando tengo un tiempo difícil, ay Señor, ayúdame. No es una muletilla. En Génesis revela a un Dios todopoderoso, sin principio ni fin, que es distinto de su creación, que creó algo de la nada, como lo dice en Génesis. Nos anima mucho saber que hay un Dios que está por encima del desorden y que conduce la historia hacia una conclusión. Él conduce toda la historia hacia a un final. Siempre lo ha hecho así. Por eso, Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, punto. Pero ya en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios le puso un orden. Aleluya. Por eso es importante saber que alguien, nos reconforta saber que alguien que no soy yo está a cargo, que no soy el dueño de mi destino ni el capitán de mi alma. Hay alguien que me está guiando a un propósito. A veces nos comportamos como si quisiéramos un Dios que podamos reducir a nuestra medida. Hay que hablar ahorita que se convirtieron haciendo imágenes de hombres y de su manera, creando un Dios a su manera. Y a veces, mis amados, reducimos a nuestra medida a ese Dios, un Dios que pase por alto nuestros defectos, un Dios que bendiga nuestras indiscreciones, o que nos ayude con las alcahueterías nuestras y que alcahuetee nuestro pecado. Queremos un Dios a que podamos dar forma y cambiar, a que nosotros, digamos, manipulemos. Pero esto es lo que realmente queremos. Esto es realmente lo que queremos. Un Dios limitado por nuestras limitaciones. Un Dios sometido a nuestros miedos. Un Dios cautivo de nuestros caprichos. Mis amados, cuando susurramos oraciones desesperadas en la noche, cuando suplicamos a Dios junto a la cama de un ser querido, cuando oramos por nuestros hijos, cuando estamos orando a un Dios que necesitamos que sea grande, cuando estamos en medio del conflicto necesitamos a un Dios en el que podamos confiar, un Dios que maneja el mundo y que no podemos controlar nosotros, que va más allá de nuestras limitaciones y expectativas. En el fondo de nuestras almas no queremos los dioses baratos hechos por el ser humano de cada época. Queremos a un Dios todopoderoso que es más grande que los problemas que enfrentamos cada día. A ese Dios que puede vencer cosas que nos acechan. Y ese Dios se reveló a través de la Biblia. Segundo, la creación revela a un Dios de orden y belleza. De ahí mismo el primer punto, las 4 cosas que la creación nos enseña sobre Dios. Revela a un Dios que no es como nosotros. Segundo, revela a un Dios de orden y belleza. Con mucha frecuencia leemos en Génesis como un diccionario didáctico, en lugar de dar un paso atrás y contemplar el modo en que Dios ha ordenado el mundo. Mis amados, muchos estudiosos que han estudiado el Antiguo Testamento han observado estos paralelos de forma en los días de la creación. Por ejemplo, el versículo en el día 1, el Señor creó el día y la noche. Pero en el día 4 creó el sol y la luna para llenarlos y que gobernaran. Qué tremendo. En el día 2, el Señor creó agua arriba y abajo.
En el día 5 creó las aves y los peces para llenarlos y gobernar el agua. Hay propósito, siempre. El Señor en el día 3 creó la tierra y la vegetación, en el día 3. Pero en el día 6 creó los mamíferos terrestres y todo animal viviente para llenarlos y gobernarlos. Y en el día 6 también creó, por último, al ser humano para gobernar. Tremendo, la creación. Hay propósito en todo, no lo creó por algo. Sobre las 3 esferas de la creación, mis amados, gobiernan las criaturas humanas hechas por Dios. Y su tesoro favorito, la reina, corona de su creación, el ser humano, Génesis 1:26, no creó a ningún animal, a ningún ser vivo semejante a él. Al único que creó, ¿qué dice Génesis 1:26? Creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso que nosotros somos imagen de él, que fue corrompida su gloria, que fue corrompida su imagen, claro, en el ser humano el pecado se distorsiona. Y cada vez más hay más maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano, Jesús dijo, en el tiempo finales habrá mucha maldad. Vemos esas niñas todas hermosas, pero con colorete, ¿cómo se llama esto? Labial negro, queriendo ir en contravía de la belleza y la naturaleza. ¿Sí ves? Todas las tendencias. Pero mis amados, pero la corona de su creación fue el ser humano. Tanto su corona que lo vio perdido y tuvo que recuperar y enviar a Jesucristo, a su único hijo, para rescatarlo y que volviera a tener dignidad. Mis amados, tenemos a un Dios de orden, no a un Dios de caos ni de división. A un Dios de belleza y unidad. Usted contempla la naturaleza y está en su lugar cada cosa. Los ríos, ya vimos acá en nuestra enseñanza, tienen un propósito. Las nubes, ¿qué haría la tierra sin la luna? Lo que sostiene la tierra es la luna, ya la vimos aquí también. Entonces, mis amados, hay un orden. La tercera es la creación revela a un Dios que es personal. Génesis describe a un Dios que no se limitó a crear el mundo y dejarlo solo. Creó allá y como un reloj, como ese que le dan cuerda y a funcionar allá solo. No. Dios no se limitó a eso. Él quiere darse a conocer. Dios no está distante de nosotros. Él habla. Aquí nos ha hablado, como dice la palabra, y nos habló de muchas maneras. Ahora nos habla por Jesucristo, dice en Hebreos 1. Mis amados, es un creador que hizo las personas para que tuvieran comunión con Él. No los hizo, nos hubiera hecho como una silla. Hágase para allá, pues para allá todo el mundo. No, Él nos hizo con inteligencia, nos hizo con una conciencia, nos hizo, inclusive todo ser humano es eterno. Por eso es que unos van para el infierno, otros para el cielo, pero todo el mundo es eterno, porque Él quería tener comunión con el ser humano. Nosotros podemos ver a Dios caminar en perfecta comunión con Adán y Eva, y finalmente se nos revela a través de la persona de Jesús. Proverbios 8:17 nos habla muy claramente. Hay un Dios que proclama, mira lo que dice, que los que me buscan con diligencia me hallarán. Esta versión nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Eso es una relación, ¿sí ve? Su creación. Dios el Todopoderoso quiere tener una relación con su creación, especialmente con el ser humano. Es un padre que envió a su hijo a ser rechazado, despreciado, pero también resucitado en una cruz romana para que pudiéramos reconciliarnos con aquel que nos hizo. A través de Jesús nos reconcilia con aquel que nos hizo, con amor. Jesús nos llama. Ese es el objetivo fundamental del Génesis. Ayudarnos a conocer y a ser conocido por Dios, a despertar en nuestro corazón el afecto por aquel que nos hizo. Es el amor del Señor. En un mundo enloquecido podemos saber que Dios, como dice Salmo 46:1,
es nuestro refugio en un mundo tan perdido, en una sociedad tan declive en que está. En todos los aspectos, los principios, los valores pisoteados. Sin embargo, en un mundo tan enloquecido podemos saber y decir que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él está cerca. Él no está aislado, aunque nos creó. Y en cuarto aspecto, la creación revela un Dios del principio a fin. Él es Dios. El profeta Isaías lo declara. Dice Isaías 43:19, yo hago algo nuevo. Es una promesa del Señor. Pronto saldrá luz. Yo hago cosa nueva. Siempre el Señor hace cosas y cosas a nuestro favor. ¿Tú crees en ese Dios creador? ¿Y tú crees que Dios puede crear circunstancias a tu favor? Abrir puertas. A veces uno da la vida y de pronto así dan la, por ejemplo, la orar y ¡pro! Como que le cierran la puerta y uno queda todo turbulento. Yo pensé que me salió y no me salió. Y ya por otro lado se nos cierran, pero Dios es el poderoso para abrir bendiciones a su pueblo. ¿Tú lo crees? Génesis no solo nos cuenta cómo empezó el mundo, sino que también señala cómo acabará el mundo. Él tiene control de todo. Al abrir las primeras páginas de nuestras Biblias, debemos creer que el Dios de la creación es también el Dios de la nueva creación. Está proféticamente, el Señor nos habló. Él nos dijo que el todo va a llegar a una nueva creación. Entonces, mis amados, entender el Génesis de esta manera nos ayuda a ver algunos de los rasgos más conocidos del Edén que aparecen en el resto de las Escrituras. Vemos, por ejemplo, el río que atraviesa el jardín. Aparece en la visión del cielo que encontramos en los Salmos. Isaías 46:4 dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén. Por eso hay que hablar también de Génesis, podemos hablar de Apocalipsis, donde la visión de Juan describe la Nueva Jerusalén. El árbol de la vida que habla en Génesis 1, también lo vemos en Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22:2, ¿sí ve? Dice Apocalipsis 22:2, porque el árbol de la vida, pues obviamente fue la consecuencia de la caída. Ahora que en Apocalipsis 22 dice, y mira que en la ciudad, a uno y otro lado estaba el árbol de la vida que produce, ya era otro objetivo, el árbol de la vida que produce. Qué tremendo. Produce, aquí dice, frutos dando cada mes su fruto para la sanidad de las naciones. Hay un propósito. Ya ese árbol tiene otro propósito en Génesis, pero ahí está el árbol de la vida. Mis amados, estas relaciones fracturadas por el pecado son medidas en templos inferiores a lo largo de la historia de Israel, pero cuando Jesús se ofrecen en la cruz, dice 1 de Pedro 2:5, que ya no hace un templo para buscar a Dios como el templo del Antiguo Testamento y todos buscaban a Dios a través de ese lugar. Ahora nosotros, el Señor nos convierte, dice, nosotros también como piedras vivas. Ahora el templo somos nosotros, porque Dios tiene su proceso. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Entonces, un día los pecadores redimidos vivirán en perfecta comunión cuando Dios vuelva a habitar con su pueblo. Cuando Cristo venga y lleve su pueblo para estar con Él. En Génesis nos muestra una historia terrible de rebelión contra Dios. Todo se rebeló, hasta la naturaleza misma. En Apocalipsis nos muestra una historia de victoria y bendición para aquellos que Dios está llamando a través de la historia. Que seamos parte de ellos. Alguien dijo, todo lo que hay entre la puerta del Edén y la Nueva Jerusalén, al final, el grueso de nuestras Biblias es en esencia ese plan de rescate.
Podríamos entonces resumir la línea argumental de la Biblia en una pregunta. ¿Cómo hacemos que Adán vuelva al jardín? Es como esa es la línea que ha pasado por todo esto. Es Dios planeando cómo hacer que Adán vuelva al jardín. Y ya sabemos cómo lo hizo Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, hay una creación con un propósito. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. ¿Qué pensamiento es ese del Señor? Todo esto nos motiva a estudiar la creación, a estudiar Génesis y a estudiar cuál es el propósito de Dios con su creación. Les animo mucho a leer este propósito del Señor. Que vamos a la palabra del Señor para que Dios nos sostenga, para unirnos al final a la creación y juntos con los adoradores del cielo y la creación del cielo, juntos con ese ejército celestial, podamos compartir el propósito por el cual Dios nos creó. Oremos. Señor, te damos gracias por ese propósito por el cual nos creaste. Tú hiciste todo con propósito. Nada aquí en la tierra sucede sin ti, sin tu voluntad. Pero nada es casualidad y nada es causalidad. Todo tiene un origen, la fuente eres tú, Señor. Y tu palabra nos lo revela. Tú te revelaste a través de la palabra escrita. Te revelaste a través de Jesús para que nosotros entendiéramos esa realidad. Y ahora la palabra escrita nos muestra esa verdad. Gracias por hacerlo entender. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, por sostenernos, por bendecirnos, por no dejarnos solos ni avergonzados. Danos suelte de tu mano, Señor. Hoy creemos que hay un Dios todopoderoso, creador. Y esa palabra determina todo. Nada es igual a ti. Tú eres supremo, sublime, todopoderoso. Pero tú eres el Altísimo. Y eso es lo que significa Altísimo, que tú eres el creador. Gracias, Dios, por dignarte, mirarnos, por dignarte, escogernos, salvarnos, llamarnos, pero sobre todo, guiarnos en este camino de la vida hacia ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tuyos. En el nombre de Jesucristo, toda la gloria es para ti. Amén. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias allá de sus casas. Tengan una semana victoriosa.